Your love is kind, and I never have to wonder if I'm on your mind. You gave it all to save me, to make sure I'm safe, and I never have to worry, that you'll stop loving me. Oh, your love is simple, your love is kind. Oh, your love is simple, your love is kind, and I never have to worry, that you'll stop loving me. Oh, your love is simple, your love is kind, so unjustified, your heart from mine. ¿Sí? Que sea el Señor hablando a través de mi boca, de lo que voy a decir, y que sea su santa y bendita palabra hablando a cada uno de nuestros corazones. ¿Sí? Ok. Y también yo voy a orar por usted, para que ponga atención, para que deje el celular, para que cualquier notificación que le llegue, si no es una emergencia, puede contestarla más tarde, para que ponga su celular en vibrador. ¿Cree que necesite orar para eso? ¿O mientras yo lo iba diciendo podía irlo haciendo? ¿Usted qué cree? Pues vamos a hacer las dos, ¿no? Si les parece bien. Entonces vaya preparando su corazón. Yo espero en el Señor que hoy haya traído una libreta, un bolígrafo, su Biblia y un corazón dispuesto. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias porque tú cuidas de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, te damos las gracias porque a lo largo de esta semana, quizá atareada, quizá relajada, cada uno de nuestros hermanos y hermanas estamos aquí con bien. Hoy te damos toda la alabanza porque tú eres digno de ella, Señor. Eres digno del honor, de la gloria, Padre. Todo esto te pertenece. Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, que lo que hemos de hablar sea únicamente tu santa y bendita palabra, Señor. Que no salgan ideas que no vengan de ti, Señor. Que lo que rija a este lugar, a esta iglesia, Señor, sea tu voz, sea tus santas escrituras, que son suficientes. Que es tan precioso este libro, Señor, que ayúdanos a valorarlo. Habla a través de mí, Señor, ayúdame a comunicar el mensaje de manera efectiva. También ayuda a mis hermanos a que puedan estar concentrados, a que captemos la información y que no solo la guardemos en un papel o en una grabación, Señor, sino que la guardemos y la atesoremos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que podamos también ponerla en práctica, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, desde ahorita les voy a decir un aviso, una advertencia. Esta como tal no va a ser una predicación expositiva. Una predicación expositiva se caracteriza porque se desencadena se desmenuza, se podría decir, un versículo en el cual llevamos un patrón, una regla, y el día de hoy vamos a usar varios versículos, pero la razón de que es esto es porque es un mensaje que me parece pertinente, me parece que es urgente también, debido a la necesidad también de nuestros jóvenes, también de nosotros. A veces nos hacemos preguntas que debiéramos saber, teniendo tantos años en el Evangelio, pero que no sabemos responder con exactitud. ¿Y le parece bien? ¿Sí? Solo para prepararle su corazón, su mente, vamos
Si tiene dónde anotar, qué bendición, porque vamos a ver varios conceptos que si no los anota, probablemente se le vayan a olvidar. Gracias a Dios tenemos a nuestros amigos del Ministerio de Multimedia, va a poder quedarse grabado, para bien o para mal. ¿Qué tal si me caigo o algo gracioso? Ya se va a quedar ahí grabado. Vamos a empezar con 3 preguntas interesantes, hermano. Usted tiene un libro el día de hoy en sus manos. ¿Qué libro es? La Biblia. Incluso algunos dicen la Santa Biblia, ¿no? ¿Es la Biblia infalible? ¿Quiere decir contiene errores? Les voy a pedir que ahorita no respondamos tantito en estas 3 preguntas. En lo siguiente sí me va a poder responder, ¿vale? La siguiente, ¿toda la Biblia es inspirada por Dios? Hay unos desobedientes. La siguiente pregunta, ¿la Biblia se contradice? Hermanos, no los voy a regañar porque son la novia de Cristo, hermanos. Y hay que tratar a la novia bien. Y ahora algunos respondieron que no, otros que sí, a algunas preguntas. Y ahora si yo le hiciera la siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Sabría defender su argumento? ¿O solo cree en lo que los demás están diciendo? Lo interesante sería que cada uno de nosotros tengamos las herramientas necesarias para presentar la defensa, como escribe Pedro en una de sus epístolas, con mansedumbre, no en agresividad, no para imponer una ideología. Debe ser para todo aquel que la requiera, que la pida. Entonces, hermanos, conociendo ya su corazón, sus respuestas, en el que la Biblia no se contradice, la verdad doy gracias a Dios porque hubo muchos nos y en la segunda pregunta hubo muchos sís. Le voy a poner un ejemplo. Entonces, si la Biblia no se contradice, Números 23:19 aparece en pantalla, no lo busque, ponga atención en su pantalla, que dice: Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esta idea parece ser muy clara, ¿verdad? Todos concordamos en que el Señor no miente, el Señor no se arrepiente, ¿ok? Y ahora va a aparecer Génesis capítulo 6, versículo 7. Si la pregunta a la cual respondimos, la Biblia no se contradice, entonces ¿por qué Génesis 6, 7 dice: y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo? Pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sigue creyendo lo mismo? Hermanos, en verdad, en el amor del Señor le pido que el día de hoy ponga muchísima, pero muchísima atención. Porque si vamos a poner un caso hipotético en el cual usted se quede dormido y yo estoy hablando y dando el discurso, la predicación, y usted despierta y yo empiezo a decir, y yo estaba diciendo en el discurso, entonces Dios no es Dios, ¿se va a espantar? ¿No? Imagínese, va despertando y escucha, Dios no es Dios, le metería ruido. Entonces le voy a pedir que en el amor del Señor concentrémonos, porque vamos a dar respuesta a estas tres preguntas, de las cuales nuestros jóvenes tienen dudas. No dudo que los adultos también, los niños y también la gente que no conoce del Evangelio también tienen estas preguntas. Ahorita vamos a retomar esta cuestión, este debate. Entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? El tema del día de hoy se llama Introducción a la Interpretación Bíblica. Un tema ostentoso, ¿no le parece? Un tema llamativo para todo aquel que cree en Cristo Jesús.
hoy le voy a presentar una definición, hermanos. La hermenéutica es una herramienta, es una forma en la cual el cristiano puede tomar ciertas capacidades, ciertas reglas en el estudio de la Biblia, en el estudio de las Escrituras. Como definición, la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Esta ciencia y el arte nos va a ayudar a no decir tonterías, sandeces, y pudiéramos decir más adjetivos más agresivos, para no decir cosas que no son. Para eso sirve la hermenéutica. Y enseguida vamos a ver algunos métodos, no van a aparecer como tal en su pantalla, pero voy a pedir que preste atención. Yo sé que lo están haciendo, gracias a Dios por eso. Pero en resumen, la hermenéutica también nos va a decir qué hacer con los pasajes de la Biblia. Lo importante acerca de cuando nosotros leemos, no solo la Biblia, cualquier escrito, es que el mensaje del escritor lo captemos conforme a lo que el escritor quería decir, no conforme a lo que nosotros queremos o podemos o alcanzamos a interpretar. Lo que alcanzamos a entender es completamente diferente. Por ejemplo, uno de los versículos usados en los cuales se usa mal, ha sido mal interpretado, es todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué cita es? Filipenses. Muy bien. Entonces imagínese un predicador en el cual lo trata de motivar a usted, y es que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Va a ganar, va a multiplicar su negocio. Vamos, vamos, alguien tiene que creerlo. Tengo el porte, ¿no, hermanos? Gracias a Dios no hacemos eso aquí. No se refiere a eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos que Pablo sabía estar en abundancia y en pobreza, así que aquel que tiene a Cristo sabe vivir en plenitud y también en escasez. Bueno, en abundancia y en escasez. Entonces podemos vivir de manera plena. Amén. Entonces de eso trata la hermenéutica. Saber qué quiere decirnos Dios a nosotros y no nosotros a Dios. No usar de manera equivocada su palabra. A lo largo de la historia vemos algunos métodos hermenéuticos en los cuales han habido conflictos. El primero es el método racionalista. Este consiste en sujetar la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. En resumen, pretende ser el método científico. Elimina lo sobrenatural y según la llamada actitud científica que predomina en el laboratorio y en la mayor parte de los centros educativos. Este método trata, gracias hermana, trata de explicar los milagros que sucedieron en la Biblia a través de la ciencia. Entonces, al explicarlos con posibles razones científicas, mata lo milagroso, mata lo sobrenatural. Entonces ya no es porque la muralla de Jericó se derrumbó. Es que en esa fecha había las placas tectónicas tenían cierto movimiento y por eso se derribaron, justo en ese momento. No, el Señor lo hizo a través de su pueblo. Eso es el método racionalista, usa la razón. El segundo método alegórico y místico, el otro extremo, el otro lado de la moneda. Considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste que no es el significado natural y evidente en el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Para ellos, místico significa oculto o espiritual. Ahora es sobre espiritualizar todo. Dos extremos que causan daño. Uno de ellos mata el milagro y el otro sobre espiritualiza. El 3 es el método dogmático. Se deriva de la palabra griega dogma y significa enseñanza.
No se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino que interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Este método consiste en aceptar lo que la iglesia de uno haya declarado sobre alguna doctrina. Quiere decir tradición. Lo que una iglesia estableció, no necesariamente con bases de la Escritura, entonces por mera tradición se hace esta práctica. Una de ellas puede ser la transustanciación. Bueno, eso que ustedes saben decir excelentemente, yo os lo sé, eso pudiera ser una de estas enseñanzas. Y este método en especial me parece una forma en la cual se privatiza la interpretación bíblica, en el cual se dice: yo tengo la razón, yo tengo la última palabra, así que no lo muevan, no lo cambien, porque estarían errados, estarían en pecado. Algo que me agrada acerca de la hermenéutica, hermanos, y uno de los puntos que usted debe tener a la hora de leer la Biblia, las Escrituras, es que probablemente haya alguien más que le entienda mejor, que lo capte mejor, y debes estar dispuesto a aceptar o a recibir palabra y a cambiar ideas que quizá las teníamos equivocadas. El método correcto viene a ser el gramático histórico. No es por pretensión, hermanos, de que digamos: estamos usando el método, el mejor de los métodos, porque nosotros lo descubrimos. No, gracias a que hubo varios métodos errados anteriormente, sabemos que por ahí no va la cosa. El gramático histórico siempre requiere que el individuo lo intérprete de acuerdo con las características del idioma, debe estudiar acerca también de este idioma, tal como en el que fue traducida. Y este método es el más antiguo de todos. Considera que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etcétera. ¿Alguna leyenda que se le ocurra de por aquí, hermanos? La Llorona vive en Guanajuato. Por ahí dicen que hace a veces tour. Chupacabras, el Nahual, el Mocha Orejas. Gracias a Dios nadie dijo el Mataviejitas, ¿verdad? Varias leyendas, mitos que se encuentran en la localidad y que han sido más que nada costumbre o tradición. Cuentos. La Biblia no funciona así. Este método me parece un método neutral, que induce a que se pueda buscar lo que Dios quiere decirnos a nosotros y no al contrario. Debemos aprender a aplicar este método y vamos a dar una embarradita, hermanos. Por eso se llama introducción, y yo creo que ni a introducción llega, hermanos, porque está pesado este tema, está pesado. La Biblia, eso es un comentario que leí, es un libro comprensible. ¿Está de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Sí y no. Me ha tocado toparme con versículos en los que digo: ¿qué está pasando aquí? Es comprensible con la ayuda del Espíritu Santo. Debe ser tomado con seriedad. Seriedad no es tener la cara así, hermanos. Por ahí decía un pastor, un predicador: cuando nosotros predicáramos, usted le va a tener que tocar predicar, hermano. Cuando evangeliza, usted predica. Recuerde que no está trabajando para una funeraria. Entonces no tiene que ser el mensaje de Dios. Abran todos sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¡Qué hueva! Perdón, qué flojera. Discúlpenme, hermanos.
Discúlpenme. No se trata de eso. Y ahora escuche bien lo complejo que es también la Biblia, todos los modismos y formas de lenguaje que existen en ella. Por cuestión de tiempo no vamos a abordar todas, pero quiero que se dé una idea de todas las formas de lenguaje que están en la Biblia. Es tan llena, tan rica la Biblia en cada uno de ellos. Y si te está apuntando, ahí anótelos. Uno de ellos es, la Biblia tiene metáforas, tiene el símil, tiene la metonimia, la signodoque, la ironía, la hipérbole, la apóstrofe, la personificación, el eufemismo. El eufemismo es una forma de poner bonito las cosas. ¿Quieres dar una mala noticia? Debes usar el eufemismo para que no le duela tanto a la persona. Existen también las paradojas, el juego de palabras, modismos hebraicos. Esto tiene que ver con la cultura en la cual el Antiguo Testamento fue escrito. Entre ellos está lo absoluto por lo relativo por lo absoluto, el modismo de filiación, varios modismos de tiempo. En la Biblia encontramos a veces pasajes en el que al pueblo de Israel se le promete que gobernará por siempre, estoy parafraseando, mejor no digo cosas que no debo, en el cual parece que dice para siempre, pero tiene una fecha de vencimiento. Va a haber, se va a terminar el mundo, va Cristo a venir por su iglesia. Entonces, ese para siempre no va a durar para siempre, ¿está de acuerdo? Va a terminar en algún punto. Y también existe este modismo del tiempo en el cual sí es eterno, pero tiene que ver meramente con Dios. ¿La fidelidad de Dios tiene vencimiento? No. Él permanece fiel. ¿Qué dice su palabra? Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es bueno todo el tiempo. Entonces hay este tipo de modismos. Y ahorita le voy a decir el que vamos a abordar en este tiempo para responder al ejemplo del inicio. También existe la elipsis, existe esta forma de llamar a tipos en el cual se cumplen, son como cierto tipo de comparaciones entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Existen también los símbolos, las parábolas. ¿Quién enseñaba por parábolas? Jesús era el maestro para enseñar en parábolas. Las alegorías también hay. Hay fábulas en la Biblia, hermanos. Sí hay. Reconocemos dos en Jueces capítulo 9, versículos 7 al 20 y en segundo libro de Reyes capítulo 14, del 9 al 12. También hay adivinanzas, hay enigmas. Ciertos materiales ponen en diferentes ámbitos este tipo. La adivinanza y el enigma pareciera ser igual, pero sí son diferentes, tienen sus respectivas características. Existen los proverbios. ¿Quién escribió los proverbios? Salomón. No todos, pero sí la mayoría. También existe la poesía hebrea, con muchas características, hermanos. Eran bastante buenos escritores. También existe la profecía. Qué miedo, ¿no? Dije profecía y se empiezan a pelear los perritos. Diferentes tipos de lenguajes en la Biblia. Y cada uno de nosotros, no solo las personas que están llamadas a un ministerio, tienen la responsabilidad de conocer cada una de ellas. Todo aquel que se dice seguidor de Cristo debe identificarlas. Claro, no se las va a saber de un día para otro, pero es nuestra responsabilidad enseñar acorde a las Escrituras. Vamos a regresar al ejemplo del inicio. ¿Qué pasajes vemos en pantalla, hermanos? Números 23, 19 y Génesis 6, 7. ¿Recuerda bien estas comparaciones, hermanos? Vamos a volver a leerlas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hasta rima, ¿no? ¡Pum! Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Génesis 6, 7 y dijo:
Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pareciera que se contradice, pareciera, pero vamos a abundar un poco más en esto. Hermano, hermana, ¿tiene hijos? Aquí veo algunos hijos que no deberían estar aquí, pero gracias a Dios por sus vidas. ¿Sí? ¿O todos son solteros? Todos fueron librados del Seol. No, hermanos, el matrimonio es hermoso. Me han contado, nos contaron ayer en la cena de matrimonios. ¿Es complejo? Claro que sí, pero qué cosa que no sea bella no es complejo. A aquellos que tienen hijos o que tienen la bendición también de ser hijos, ¿siempre han estado orgullosos de sus hijos? ¿Siempre? El que diga que sí, no le ha tocado todavía. Quizás sean pequeños sus hijos. No, todavía no se ha metido en problemas. Usted que es hijo, ¿usted cree que siempre se han sentido orgullosos sus padres de usted? A veces en la vida hay momentos cruciales en los hijos, en los cuales pareciera que es entre la vida y la muerte. Y en esas circunstancias nunca ha dicho: Señor, te pedí un hijo, no problemas. Claro, tener hijos requiere una gran responsabilidad. No todo lo que ellos hacen lo va a poder controlar. Los va a poder instruir, pero no controla todas sus decisiones. Es claro que hay momentos en los que los hijos causamos problemas, desilusión y hasta vergüenza. Podría decirse que la chamba que tenemos como hijos es formar el carácter de nuestros padres. No, ¿verdad? Es al revés. Pero con esos problemas vamos captando ideas y vamos ayudándonos a madurar unos a otros, padres a hijos e hijos a padres. Hermanos, le comento rápido una anécdota. Ya ve que a mí me gusta quemar a gente, ¿verdad? Cuando predico. O a mi familia, y en este caso va a ser a mí. Entonces, para que se equilibren las cosas. No recuerdo bien la edad, hermanos. No recuerdo bien, pero pondremos una suposición en el que tenía un estimado de 10 años. Me imagino de 10 años, obviamente no tenía barba, hermanos. Obviamente. Fuimos una mañana, a un supermercado. Y esto para un niño, ¿qué significa, hermanos? ¿Dónde está el pasillo de los juguetes? ¿No? A las niñas, no tuve hermanas, no sé si les pasa lo mismo, pero a los niños es, ¿dónde está? Tengo que ubicarlo para ir allá. Aunque no me compren nada, debo ir a ver los juguetes. Entonces, como era costumbre, corríamos mis hermanos y yo. En ese entonces Jaciel ya era más grande, pero Juab y yo nos llevamos 2 años. Entonces Juab era más rápido que yo. Él sería algo parecido como el discípulo amado, en el que corrió más a prisa. Él llegó primero y yo sería Pedro, corría más lento. Estaba más toscote, hermanos, estaba gordito. Así como todo niño que cree que va a toda velocidad, ¿no? El niño que corre cree que es el niño más rápido del mundo. Como si el que llegara primero le compraran cosas, cuando no funcionaba así. No recuerdo si ya llevábamos los dichos juguetes o íbamos a convencer apenas a nuestros padres, decirles: es que está baratísimo, hay un carro que me gusta, cómpramelo. No recuerdo si ya lo habíamos alcanzado, pero íbamos corriendo entre pasillos, hermanos.
ven que hay como filas, ¿no? Entre pasillos, están incluso hasta por las separaciones de los que hay. Entonces mi hermano y yo íbamos corriendo sobre pasillos, rápidamente, rápidamente. Él iba avanzando. Entonces, de repente, hermanos, yo veo que Juan pasa por el pasillo y como si fuera mi cumpleaños, hermano, va saliendo de repente un chavo con un pastel por el pasillo. Yo no lo veo, hermanos, está en la esquina, va saliendo y ¡pah! Le tiro el pastel al muchacho. Ya era grande, unos 30 años quizá. Se cayó, lo tiré el pastel. Yo creo que si hubiera sido como el día de hoy, ese video hubiera sido viral, hermanos. Se los puedo asegurar. Gracias a Dios no había tanta tecnología como ahora. Pero entonces yo ya noqueado, me ardía la cara y me levanto y veo al chavo y me dice seriamente: tú lo tiraste, tú lo pagas. Y se va. Un niño de 10 años, ¿qué va a hacer, hermano? Me quedo así. Pues es que tiene razón, yo lo tiré, yo lo debo pagar. Entonces, como puedo, empiezo a recoger lo que quedaba de pastel bueno, hermanos. Lo empiezo a recoger. Y ya cuando lo alcanzo a cargar, hermanos, voy corriendo a buscar a mis papás. ¿Dónde están? Juan se había echado a la fuga también. Entonces voy corriendo, ya estaba llorando, hermanos. Estaba con la frustración de no saber qué hacer. Según yo, un pastel era carísimo. Hermanos, no era quincena, todavía no me pagaban. Entonces dice, ¿cómo le voy a hacer? Y llego con mis papás. No recuerdo qué les dije, hermanos, pero vieron el pastel deshecho. Entonces fue como, tiré el pastel y el muchacho se fue, me dejó, me abandonó, como si él hubiera tenido la culpa, ¿no? De que yo estuviera corriendo. ¿Creen que fue agradable para mis padres? Fue como, no manches, otra vez tuve el liar. Hermanos, yo sé que es darle una mordida al pastel con todo y tapa. Es feo. Es feo. Y en ningún momento mis padres también dijeron, otra, tira otro pastel, no hay problema, lo pagamos. Claro que no. Sintieron probablemente avergonzados, decir, ¿que alguien te habrá visto? Al igual que con este pasaje, hermanos, Génesis 6:7, como un padre con un hijo, del hebreo nakham, de aliento, significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar, compadecer, consolar, lamentarse desfavorablemente. No es el arrepentimiento que estamos o que somos familiarizados usted y yo cuando oramos, cuando le pedimos perdón a Dios. Es una palabra diferente. Es un sentido de profunda tristeza. ¿Has suspirado alguna vez? Pero no de enamorado, de tristeza. Pero ahora, hermanos, si no le bastó con mi cara en el pastel como explicación, aquí le va una explicación más sustanciosa, que a mi parecer es más intelectual. Hay una palabra conocida como antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Lo puede decir? Antropomorfismo. Ya estamos iguales, hermanos, con la palabra de hace rato que me equivoqué. Ya noté que a varios les costó antropomorfismo. ¿Qué significa?
viene a ser otro modo de lenguaje de la Biblia. En este sí vamos a abundar un poquito más. Esta palabra está compuesta de dos voces griegas, antropos, que significa hombre, y morfes, de forma. Juntas significan en la forma de hombre. Este modismo, llamado así, consiste en hablar de Dios usando palabras propias solo para el hombre. Vamos a poner un ejemplo. ¿Dios qué es, hermanos? Es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? No tiene como tal un cuerpo humano como Jesucristo lo tuvo al venir a la tierra. Él es espíritu. Por lo tanto, no tiene miembros corporales, porque es un ser infinito. Entonces no tiene algo que pueda perecer. No posee ninguna limitación humana. Hermanos, este cuerpo nos limita de hacer muchas cosas. Al hablar de Dios como si fuera hombre, los escritores usan este modismo, antropomorfismo. Ejemplos de este modismo en la Biblia abundan. Éxodo 8:19 dice el dedo de Dios, cuando Dios no tiene una mano. El Salmo 32:8 habla de los ojos del Señor. No tiene ojos como los nuestros. Éxodo 33:11 dice, Moisés habló con Dios, ¿qué? Cara a cara, como el pastel y yo, hermanos, así, cara a cara, cara a pastel. Génesis 6:7 dice que Dios se arrepintió de haberlos hecho. Números 23:19 afirma que Dios no es hombre para que se arrepienta. Jeremías 7:13 dice, madrugando para hablar. Génesis 18:21 representa a Dios como quien necesita ver para saber. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Las razones por qué se emplean este modismo deben ser muy evidentes para usted y para mí, hermanos. Para hablar de los actos de Dios tenemos que usar palabras tomadas desde la experiencia humana. Es muy natural y es bastante necesario. Decir, Dios oye nuestras oraciones, y aunque Dios no tiene oídos. Señor, ve nuestras acciones, aunque Él no tiene ojos. Bien, Señor, ¿cuántos no hemos orado? Ven a ayudarnos, y el Señor ya está ahí. Son expresiones que son curiosas dentro de la mente humana, hermanos, que se escribían hace miles de años, pero que hoy en día lo seguimos haciendo. No hemos avanzado mucho en este sentido. Señor, ya olvida nuestros pecados, pero Dios no puede olvidar nada. Pareciera contradecirse, pero no. Todas esas expresiones se refieren a la misma manera en la que funciona el ser humano. Difícilmente podría haber otra manera de comunicarnos o de entablar una relación con Dios, porque no comprendemos como tal cómo funciona Dios mismo en algunos aspectos. Por ejemplo, retomando el ejemplo de Dios escúchanos, cuando no tiene oídos Él, literalmente. Sabemos que Dios nos escucha, amén. Sí, sabemos eso, Dios nos escucha, pero ¿sabemos cómo Dios nos escucha? El cómo, el proceso. No me refiero a la obra de Jesucristo. Sabemos que podemos hablar con Dios y Él nos escucha por medio de su Hijo Jesucristo. Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente por medio de Jesucristo. No me refiero a eso exactamente, me refiero al proceso. Por ejemplo, el oído humano lo está viendo en su pantalla. Sabemos que tenemos ciertas membranas, incluso ahí aparece con ciertos nombres, ¿no? Creo que el caracol, tenemos nuestra orejita, el nervio auditivo, tímpano,
conducto auditivo externo, el interno, y también tenemos unos huesecitos, hermanos. Ese es el proceso auditivo del ser humano, el cual funciona con ondas sonoras. La onda sonora llega, hace todo el proceso, el oído, una de las partes del oído la transfiere al nervio auditivo y lo manda como señal eléctrica a nuestro cerebro, y nuestro cerebro es el que lo interpreta. Eso es un estudio científico en el cual decimos, así funciona nuestro oído, así podemos captar información. ¿Tenemos un diagrama del oído de Dios? No sabemos como tal cómo funciona, cómo Él nos escucha. En este momento Él está aquí presente, pero no sabemos en totalidad cómo funciona su esencia, Él cómo trabaja, no lo sabemos. La Biblia no nos da un diagrama acerca de cómo Dios lo hace, y no es necesario. No es necesario este diagrama, porque podemos saber y creer y confiar en que Dios está presente con nosotros. Sé que Dios lo hace, no sé cómo, pero lo hace. Nos encontramos con situaciones así en la Biblia y nos preguntamos en cosas como esta: ¿cómo será que Dios escucha? Es aquí en donde la adoración va a jugar un papel muy importante para usted y para mí. Entonces, cuando usted llega a comprender que no comprende algo acerca de Dios, puede detenerse y decir: Señor, eres impresionante. Mi mente no te alcanza a comprender y reconozco tu grandeza. Y es ahí en donde nos reverenciamos ante el Creador y empezamos a adorarlo y a reconocerlo como el eterno Dios, como el omnisciente, como el omnipresente, un Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Y empezamos a adorarlo y empezamos a expresarlo: Señor, sé que no te voy a entender. El hecho de no entender ciertas funciones de Dios es un buen indicio de que vamos por buen camino. Imagínese que yo fuera capaz de explicarle cómo funciona Dios en su totalidad. ¿Creería en ese Dios? Un ser limitado, comprendiendo al ser más supremo, no cuadraría. Entonces, gracias a que no comprendemos muchas cosas acerca de Dios, descansamos y decimos: te alabamos, Señor. Tú eres Dios del universo, eres el soberano. ¿Puede acaso la criatura comprender al Creador? Es complicado. Y se nos revelará, hermanos, cuando estemos delante de Él. Hasta ese momento le conoceremos tal cual es. Le voy a presentar algunos choques que usted puede tener cuando lee la Biblia. El primero: algunos relatos que aparentemente se contradicen. ¿Se ha topado con estos relatos? Por ejemplo, la muerte de Judas. Los evangelios explican que él se ahorcó, pero en Hechos vemos que dicen que él se suicidó y que se aventó y que sus tripas salieron, ¿no? ¿Sí lo ha leído? Entonces, ¿quién tiene razón? Pudiera parecer una contradicción, pero no es grave problema, hermano. Si a usted le pidiera, usted tiene un hermano y está usted, y está su mamá presente. Si yo le pidiera una descripción de lo que hizo su mamá el día de ayer, ¿sería lo mismo lo que escribieran ambas personas? Aunque fue el día de ayer, ¿sería exactamente igual? Claro que no, son diferentes testimonios. Incluso si hiciéramos el ejercicio de pasar el mensaje de este lado hasta acá, ¿llegaría el mismo mensaje? No, se le llama teléfono descompuesto. El hecho de que sea diferente no cambia el hecho de que Judas murió. Judas murió, no importa cómo, pero perdió la vida. Entonces se va a encontrar con varios eventos que parecen contradecirse, pero en ocasiones estos eventos que parecen que se contradicen son en realidad eventos diferentes. Uno de ellos los vemos en las genealogías de Jesús.
en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Parecen que hay nombres diferentes en las genealogías, no son exactamente iguales. Entonces de ahí se agarran unos y dicen, entonces Jesús no viene del linaje de David. Hay algo que aquí no cuadra, ¿por qué es diferente? Aquí le va una posible explicación. Es muy probable que estas dos genealogías sean las de los dos padres, no solo de José, también de María. Y de que la de Lucas sea de María se basa en la expresión curiosa de Lucas 3:23, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Será necesario en este caso leer el versículo así, hijo de María, hijo de Elí. Aunque nada se puede comprobar sobre este asunto, Frederick Gottec sostiene esta interpretación de los hechos. Sabemos también que existe una tradición muy, pero muy vieja que afirma que María es del linaje de David, tal como José. El Talmud también se refiere a María como la hija de Elí. Entonces pareciera que se contradicen, pero están hablando de cosas diferentes. Debemos saber diferenciarlos, como en el milagro de la repartición o la multiplicación de los panes. En uno se multiplican tantos números, 4,000, y en otro parece que 5,000. Y dices, es que hay un error de 1,000 personas. No, fueron 2 eventos diferentes. Incluso lo que sobró también fue diferente. El punto 2 que se va posiblemente también a chocar, cuando varios evangelistas relatan la misma historia. La semana pasada, ¿qué veíamos? El tema, la razón de los evangelios, la razón de ser de los evangelios. Cuando estos evangelistas relatan una misma historia, va a haber detalles diferentes, pero justamente por el argumento que le presentaba anteriormente. Cada persona va a escribir algo diferente conforme a lo que alcanza a percibir. No necesariamente se contradice, simplemente escribieron cosas diferentes. Entonces una narración seguramente va a ser más corta y la otra va a ser un poco más extensa. Y esto suele suceder en los evangelios. Y ahora, alerta, hermanos, despierten, una grave alerta. Peligros de una mala interpretación. ¿Qué sucede si tomamos un versículo de forma equivocada? Es muy peligroso. No solo le va a afectar a su persona, no solo le va a afectar a su familia, si usted está en un lugar de bendición. Por ejemplo, hermanos, maestras de escuela bíblica dominical, también maestros, van a encontrarse en un grave peligro de exponer cosas erróneas si no siguen ciertas metodologías, ciertas formas, si no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Además de que las palabras que salen de nuestra boca serán demandadas por nuestro Señor. Debemos tener cuidado de qué hablamos, de qué enseñamos, porque daremos cuenta de cada una de ellas. No solo se convierte en problema de una persona, sino que también puede convertirse en un problema doctrinal haciendo falsas enseñanzas. Como mero ejemplo, el purgatorio. ¿Ha escuchado acerca del purgatorio? Me parece que este pasaje lo usan para avalar su existencia, 1 Corintios 3:13. Sí le voy a pedir que lo busquen prontamente, por favor. Y creo que no voy a alcanzar a leer todo completo por cuestiones de tiempo. Me ayuda con un amén cuando ya lo tenga. Escuché amenes, pero sigo escuchando hojitas. Mi corazón está confundido en si leerlo o no leerlo. Vamos a guardar un momento. Muy bien. Dice así: la obra de cada uno se hará, exactamente, eso es lo que hay que corregir, leer tal como está.
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, ¿sí hay un purgatorio? No, no lo hay. Pablo en este capítulo, específicamente en el punto 3, habla acerca de esta división que se tiene entre la diferencia de maestros. ¿Recuerda el nombre de Apolos? Era un hombre valiente y que predicaba la palabra con efusión. Y algunos de la iglesia comentaban, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo, como si fuera una marca, ¿no? Es que yo traigo Nike, no, yo traigo Puma. No se trata de eso. Y justamente es una exhortación de Pablo a cada uno de los maestros, a cada uno que tiene una responsabilidad en cuestión de enseñar, de que lo que hablemos será probado. Lo que sobreedifiquemos será probado por el fuego. Esto significa por las pruebas. Cuando usted se vea en problemas, se va a ver si en verdad lo que dice es lo que está viviendo o era pura palabrería. De eso está hablando este pasaje. No está hablando acerca de un purgatorio o de un proceso en el cual se limpia la persona. Ok, entonces ya puedes ir al cielo. No. Es una exhortación y le invito a que en casa pueda leer acerca de este capítulo. Son formas en las cuales puede dar buenas respuestas a quien lo necesite. Claro, puede haber muchas más respuestas mejores. Sé que usted puede saberse mejores incluso. Y ahora, ¿cómo puedo entender un pasaje bíblico? ¿Cómo puedo entender un pasaje bíblico? Serían como unas ciertas recomendaciones. ¿Le gustan los tips, hermanos? Yo si le preguntara, este ejemplo ya lo había dado, ¿cómo curar una gripa? ¿Qué té me daría? Canela con limón, miel con limón, jengibre. Bastantes ingredientes hay, ¿verdad? Para curarlo. Manténgalo así, como unos tips, como consejos. ¿Cómo puede ser mi lectura de la Biblia práctica? ¿Cómo puedo captar la información que Dios quiere decirme a mí? ¿Cómo puedo hacerlo? El primer punto es: manténgalo simple hasta que demuestre lo contrario. Manténgalo simple hasta que demuestre lo contrario. En ocasiones nos encontramos con pasajes interesantes acerca de una profecía y como no sabemos qué es profecía, entonces decimos: Señor, ¿me estás hablando a mí? No necesariamente. Es muy importante que analicemos en dónde se está ubicado el pasaje. Manténgalo simple, no lo haga complejo, no lo sobreespiritualice. No voltee las palabras. Es que si dice esto, entonces el Señor me está diciendo otra cosa y debo abandonar a mi esposa. No, ¿cuándo? No se trata de eso. El segundo punto: busque la raíz de la palabra. En la parte de abajo aparecen unas recomendaciones, logos, calogos. Algunos predicadores lo han promocionado aquí. Me parece una buena herramienta para ver los orígenes griegos y hebreos, las traducciones. Tenga un diccionario en su escritorio o en su mesa donde usted estudia. También puede consultar comentarios bíblicos, también Biblias de estudio. Son buenas. Como consejo, no lo tome como absoluto. ¿Sí? Comentaristas están comentando. Pueden tener o no la razón. Conozca el contexto del pasaje. Algo interesante al leer este material, hermanos, es que Jesús, cuando envía a sus discípulos, les dice
no saluden a nadie en el camino. Pero entonces, ¿cómo voy a evangelizar si no saludo a nadie? Esta expresión es algo tan preciosa, hermanos, ya que en la cultura judía, en ese entonces los saludos duraban aproximadamente media hora. Imagínese, si usted se tarda yendo al mandado, ellos se tardaban el doble, hermanos, en lo que saludaban a las personas, porque hacían ciertas reverencias, ciertos saludos, y para despedirse lo volvían a repetir. Entonces por eso se tardaban tanto. Entonces el mensaje de Jesús no era que no saludes a nadie o no les hagas caso. Su mensaje era acerca de haz lo que tienes que hacer, no te distraigas, no uses tanto tiempo en algo que puedes hacer con un simple saludo. Iba a ser el saludo de los chavos que están haciendo últimamente, pero no lo voy a hacer. La siguiente, no se case con una traducción. No se case, no haga bodorrio con cierta traducción. Veíamos que la Reina Valera es tiene contenido tan precioso, su traducción es muy limpia, pero hay palabras que a veces confunden. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía acerca de se arrepintió. La traducción NTV o NBI lo manejan como sintió lamento o en verdad se entristeció. Es diferente. ¿Alguien te ha dicho me arrepiento de haberte conocido? No voy a ver a nadie. ¿Se siente feo? Dios no se arrepiente de haberte creado. Eres su preciosa creación. Él murió por ti y por mí, así que sería incongruente que Dios se arrepintiera de habernos creado. 1, 2, 3, 4, 5. Use buenas fuentes con buena doctrina. Si empiezan con yo pienso, yo creo, tuve una visión, que Dios puede hacerlo, hace sus excepciones, pero tenga mucho cuidado de qué está escuchando en sus Biblias. Luego aparecen en las redes sociales, reels, TikToks, videos en los cuales 5 razones por las que Dios viene en el 2024. ¿Cómo? Nadie sabe el día ni la hora, ¿no? ¿Usted quiere que Cristo venga pronto, hermano? Predique la palabra. Esa es el indicio más claro que tenemos. Cuando todo el mundo haya alcanzado el conocimiento o haya sido evangelizados, entonces vendrá el fin. Ese es el mayor indicio. Los otros se conocen como juicios parciales. Y le va un comentario, hermanos. Le voy a pedir que se ponga en pie y lo leamos juntos. Leamos juntos este comentario. A veces nos vamos a encontrar contra pared, hermanos. A veces no vamos a saber responder ciertas preguntas de la Biblia, pero debemos tomarlo de esta manera. Quiero que lo leamos juntos, ¿sí? 1, 2, 3. Se debe tener en cuenta que muchas de las llamadas contradicciones no lo son en realidad y que es importante decir primero si hay suficiente razón dificultad sin resolución. Muy bien, ¿comprendimos, hermanos? O sea que sí va a haber un momento en el que digamos, Señor, ¿qué me quieres decir? Vas a encontrar ciertas contradicciones. Yo hace muchos años me encontré con esta contradicción de si Dios se arrepiente o no. Y ya vimos que no se refiere explícitamente al arrepentimiento que usted y yo conocemos, sino que es un problema momentáneo. No se afane con preguntas a las cuales no tiene respuesta. ¿Es su responsabilidad estudiar, prepararse? Claro que sí. Pero tranquilo, hermano,
que eso no le quite el sueño. Que usted debe ser capaz de descansar en el Señor. El Señor también pone ese descanso en nosotros. Entonces, cuando nosotros se nos presente algún joven, alguna señorita, alguna persona ya de edad avanzada y nos haga preguntas acerca de la Biblia, sabremos que es complejo responderlo, pero quizá tenga herramientas necesarias para hacerlo. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra, hermanos, nada más. No tiene que inventar nada, no tiene que decir algo nuevo, simplemente diga el mensaje de Jesús, diga el mensaje de salvación para sus vidas. Entonces, como conclusión, ¿la Biblia es infalible? Sí, no tiene errores. ¿Toda la Biblia es inspirada por Dios? Por supuesto, claro que sí. ¿Y la Biblia se contradice? No. Ya vimos todas las razones. Si llegamos a este punto de contradicción o de chocar contra pared, tengamos paciencia, hermanos. El Señor va a responder. Va a responder porque Él es fiel, Él es también amoroso y también nos enseña de muchas formas. No debemos cerrarnos a que solo de una forma y nada más. Debemos ser alertas a lo que el Señor está haciendo. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra trae vida a nosotros, a nuestros corazones, Señor, y hoy estamos en vida, Padre. En algún tiempo estuvimos muertos, pero hoy sabemos que estamos vivos y tenemos vida eterna en ti, Señor. Gracias por tu obra completa, por tu sacrificio, por tu sangre derramada en la cruz, Señor, y que nos limpia de toda maldad. Y no solo de nuestros errores de hoy, sino los que habremos de ser. Señor, no queremos conformarnos y abusar de tu sacrificio, sino queremos ser santificados en ti. Padre, también que tu palabra, las escrituras, que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor. No simplemente leerlo cada domingo o cada que me acuerdo o cada que llega la notificación del versículo del día. Eso no es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Tú quieres que te conozcamos a ti profundamente. No has llamado solo a líderes, a personas especiales con grandes talentos y dones. Has llamado a cada uno de tus hijos a conocerte, Señor. Que podamos conocerte tal cual eres. Sabemos que te podemos conocer por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Sabemos que por medio de Cristo Jesús tenemos una gran probada de lo que eres tú, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. También gracias porque a veces nos regañas, Señor, porque a veces nos invitas a que le echemos más ganas en tu camino, a que nos esforcemos para darte toda la gloria a ti. Padre, y que cuando llegue ese momento en el cual tengamos que presentar respuesta, ayúdanos, Señor, a saber qué decir. Ayúdanos a que sea conforme a tus palabras y no conforme a mis pensamientos que son limitados, no conforme a lo que yo creo, sino a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias por tu amada iglesia Aposento Alto, porque tú nos bendices, tú has vencido a la muerte, Señor, y hoy sabemos y te celebramos porque tú vives y vives para siempre, Señor. Gracias, por eterno Dios, por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermanos.